vamos a dar comienzo a la audiencia número 9 del 194 periodo de sesiones. Es la situación de las investigaciones de las masacres de Sencata y Sacaba en Bolivia. Es una audiencia ex oficio. Le saluda José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Bolivia. Quiero agradecer a la sociedad civil que está acá presente esta mañana con nosotros: David Inca, Jorge Maita, Gloria Quibert, María Cóndori, María Javier Yuca, Leonardo Saavedra. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludo al ilustre Estado de Bolivia, que entiendo estaría en conexión, ¿verdad? Entiendo también que está el ministro de Justicia y Transparencia Institucional como jefe de la delegación, Frede Vidovic, está Osvaldo Torrico, del Ministerio de Justicia y Transparencia, y está Patricia Álvarez, del Ministerio de Justicia. Quiero además reconocer esta participación del Estado, pues a poco más de una semana de haber iniciado el nuevo gobierno. Entonces, pues muchas gracias por darse el tiempo, el espacio, tomar conocimiento de este tema y presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia tan importante. Quiero agradecer también la participación de Jan Yarab, representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que tendrá una participación también. Y pues aquí está la Comisión Interamericana. Me acompañan la comisionada Andrea Pochac, primera vicepresidenta y relatora de Memoria, Verdad, Justicia. Está el comisionado Estuardo Ralón, quien es el segundo vicepresidente, relator para personas privadas de libertad. Está el comisionado Carlos Bernal Pulido, quien es relator para personas con discapacidad en las temáticas. Y está Patricia Colchero Aragonés, quien es jefa de gabinete, pero además encabeza toda la sección de seguimiento de recomendaciones, que como ustedes saben, la centralidad del caso Bolivia en un tema que ha tomado también a la Comisión de manera muy importante a partir de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, que es materia justo y está la centralidad de estas masacres. La Comisión determinó la creación de un grupo internacional de expertos independientes, un GIEI, que presentó un informe en el que destaca particularmente la atención a la reparación de las víctimas por estas masacres y también garantizar realización de investigaciones adecuadas, oportunas y exhaustivas, es decir, un proceso de justicia, que es lo que pareciera, y vamos a ver en la audiencia, ha tenido una reconducción, y eso es lo que nos vienen a comentar ahora. La Comisión Interamericana ha respondido a este informe del GIEI con un muy robusto mecanismo de seguimiento de las recomendaciones por 2 años, prolongado 1 año más y que termina finalmente, después de unos meses adicionales, el 31 de diciembre. Es una audiencia, por lo tanto, de una enorme relevancia en el mandato de la Comisión Interamericana y sobre todo de cara a las víctimas. La distribución del tiempo será la siguiente: la sociedad civil tendrá 20 minutos para su exposición, el Estado 20 minutos, luego el experto de Naciones Unidas, el señor Jan Yarab, hará uso de la palabra por 7 minutos, luego la Comisión Interamericana por 20 minutos, regresamos con la sociedad civil 10 minutos y el Estado 10 minutos respectivamente y cerraremos. Acá puedo ver ya al Ministerio de Justicia que aparece en pantalla. Reitero mi agradecimiento por su participación esta mañana, tarde ya, con la Comisión Interamericana. Entonces, sociedad civil, 20 minutos. Voy a marcarles el tiempo con un letrero porque no tenemos cronómetro aquí a disposición, entonces les pido estar con atención.
Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, saludar a todo el comisionado de esta audiencia tan importante para nosotros, para las víctimas de la masacre Sacaba y Sencata. Queremos dar a conocer y denunciar a esta comunidad internacional y al mundo de que los derechos, el acceso a la justicia con imparcialidad se violan en nuestro Estado. Las víctimas de Sacaba, Guayane, no tenemos justicia por decisiones desde un punto de vista meramente político, porque no se han cumplido en estos 6 años de darnos justicia a las víctimas, como los familiares de los fallecidos, los heridos, los presos que han estado injustamente cerca de 1 año en las cárceles diferentes de Cochabamba. Pero a la actualidad, bajo determinación del órgano judicial del Estado boliviano, este proceso ha sido anulado, caso Sacaba, el 29 de agosto. Y esto hecho nos indigna, nos preocupa bastante, debido a que no se nos roba el derecho, el acceso a la justicia, lo que está establecido por Constitución, y lo que le corresponde es al Estado de darnos lo que nos corresponde, justicia por derecho. No es ningún favor. Lo que exigimos es ese derecho que está en la Constitución política del Estado de cumplir y esclarecer estos hechos. Y con esta determinación de estos jueces se han violado los derechos, el acceso a la justicia de las víctimas Sacaba y Sencata también. Y eso nos preocupa bastante. Hoy en día vemos en este gabinete del gobierno que están quienes han sido parte de ese gabinete de la firma de decreto 4078, podemos hablar del señor Santamaría, que está actualmente en el gabinete ministerial de coordinación legislativo. Y eso nos preocupa todavía bastante, de que en este gobierno tampoco vamos a poder conseguir esa justicia que vamos peregrinando. Entonces, la verdad que nos preocupa mucho, y queremos exigir y decir a la comunidad internacional que en Bolivia no hay el debido proceso, no se respetan los derechos de acceso a la justicia que establece nuestra Constitución, que también por obligación jurídico debería ya tener nosotros, pagar la pena a estos asesinos que quitaron la vida el día 15 de noviembre a nuestros hermanos. Producto de aquello tenemos muchos hermanos todavía, hijos huérfanos, hermanas viudas, mamás que lloran a sus hijos, pero y al día que liberaron a estos, sinceramente nos llenamos de volver a tener ese llanto, ese dolor que no nos va a poder devolver a nuestros familiares. Complementando lo que dice mi compañera, como los afectados como víctimas de Sacaba, lo que pedimos es, uno, la ampliación del trabajo del CIDH para que cumpla el gobierno las recomendaciones de la JIE, ¿no? Y por otro lado, que el gobierno que se comprometa a reaperturar el caso, los juicios de Sacaba, ¿no? Y tercero, lo que pido es que el gobierno se comprometa a trabajar la reglamentación de la ley 1686, ¿no? Y también lo que pido es que como afectado, como no han anulado el caso, ¿qué va a ser de todos los militares que han quedado libres, ¿no?, en todo el proceso?
Muy buenos días a todos y a todos. Ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, hermanos y hermanas, en esta mañana que me escuchan, a la misma vez víctima y representante de la Asociación de Sencata, hoy vengo a gritar justicia, memoria y verdad, que quedó en impunidad después de las elecciones de agosto. Quedó impunidad para nosotros, como familiares de los fallecidos. No hubo justicia, esta justicia pisoteada del 2019, ahora con nuestro gobierno que se posesionó, que lamentablemente volvió a pisarnos y vulnerar nuestros derechos, que vulneraron el 2019 en noviembre, en el Distrito 8, Ciudad del Alto, que vivió el dolor de aquel pueblo, de los niños del Distrito 8, de las familias que viven alrededor, donde esa gente, el 2019, sufrió este atentado de este decreto 4078, que lo firmó la señora Yanine Áñez, una mujer que entre mujeres ahora yo le digo que es una asesina, porque gracias a ella murió mi hermano, murió los esposos de mis compañeras que hoy son padre y madre para sus hijos. Mujeres que quedaron en estado de gestación el 2019. Esos niños huérfanos, nadie se recuerda de ellos. Son niños ahora, pero mañana serán el futuro de Bolivia. Y ellos también gritarán que para su padre no hubo justicia. ¿Cuánto hubiéramos querido nosotros como víctimas que así como la señora Yanine Áñez le dejaron días antes de la posesión de nuestro gobierno en Bolivia, hubiéramos querido que nuestros seres queridos lleguen también con vida a nuestros hogares para abrazarnos, porque para nosotros, desde el momento que se han ido, los han matado los militares, ya no hay vida, no hay Navidad, solo esperamos en Todos Santos para prenderles una mesa con pan y agua. Llevar flores al cementerio, ¿no les duele? ¿Acaso podemos comer con ellos? Solo es flores, flores y flores. No tenemos ni siquiera un sitio de memoria para nuestros seres queridos. Quiero gritarlo porque lo vivo con mis compañeras y nos duele. Vivo con esos niños huérfanos porque para ella yo soy su tía. Y lucharé hasta el final, porque el dolor no nos va a acabar, no me va a hundir, porque mi compromiso ha sido encontrar justicia. Y pido a la comisión que está aquí, a los doctores, que nos ayude a hacer esta justicia que nosotros necesitamos, porque en Bolivia han vuelto a vulnerar nuestros derechos. Todo empezó cuando Yanine Áñez firmó ese decreto, ¿no? Fue la señal para comenzar la masacre. En Sencata los militares dispararon contra su población. Jóvenes inocentes cayeron asesinados, muchos quedaron heridos. Hubo unas torturas. El pueblo entero, junto a los asesinos y familias, vivió este terror. Esa herida sigue en alerta. ¿Dónde está la justicia? No hay justicia para nosotros. Los jueces no son independientes, obedecen el poder político. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rommel Saucedo, sacó un instructivo donde soltó solo a 3 personas. Señora Yanine Áñez, Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho. Los casos Sencata y Sacaba han sido anulados, borrados de años de lucha. Por eso hoy, bien claro, y pedimos al Estado boliviano, le exigimos reapertura inmediata de los casos de Sencata y Sacaba sin manipulación política, ni pintarnos políticos. Nosotros no somos políticos, somos personas humildes del pueblo.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH le pedimos al Estado que ellos nos sigan acompañando, que se intervenga para que los procesos judiciales sean limpios y transparentes, que acompañe internacionalmente a nuestra lucha, que haya justicia. Nosotros no nos vamos a reunir. La sangre de nuestros jóvenes en Sencata clama justicia. No queremos venganza, queremos verdad. Queremos que nunca más el gobierno y los militares saquen sus armas para matar a nuestro pueblo. No nos callaremos, exigiremos justicia. Crisis judicial y extractoriedad. No existe independencia judicial. Los jueces de decisiones como la liberación de Yanine Áñez, Camacho y otros responden intereses políticos y no a la ley. La llegada de Romer Saucedo ha destruido y nos sigue destruyendo. Y lo que ha sucedido en Sencata queda en impunidad. Justicia y memoria para Sencata. Muchas gracias. Bueno, continuando, hacemos las siguientes denuncias a nivel nacional e internacional ante la Comisión. El Tribunal Supremo de Justicia boliviana, oficiosamente en el instructivo 18 de agosto de este año, da 24 horas para que se revisen procesos penales contra Camacho, Pumari, Áñez, y los tres quedan en libertad. Los procesos penales de las masacres de Sencata y Sacaba son anulados, ordenando que se inicie un juicio de privilegio, es decir, que los violadores de los derechos humanos tendrán un juicio de privilegio que los dejará libres de toda responsabilidad. Esto está pasando en mi país. 2. El juicio de privilegio es discriminatorio porque favorece a los violadores de los derechos humanos. Yanine Áñez, sus ministros, sus comandantes del ejército y de la policía quedarán libres. Lo perverso de todo esto es que estos autores violadores de los derechos humanos, de acuerdo al informe del EGI, pretenden favorecerse del juicio de privilegio y liberarse de toda responsabilidad, promoviendo la impunidad. 3. La administración del señor Rodrigo Paz pretende anular el Ministerio de Justicia, lo cual va a revictimizar a las víctimas. Algunos diputados y senadores del Partido Demócrata Cristiano amenazaron con anular la ley 1686 de reparación integral. Además, algunas personas que fueron parte del gobierno de la violación de los derechos humanos en noviembre del 2019, hoy son autoridades en el gobierno, son viceministros y asumen cargos en la Asamblea Legislativa también. Los policías que hirieron hirieron a 19 ciudadanos salteños el día 11 de noviembre, no fueron identificados, procesados y sancionados, promoviendo la impunidad. Los autores de las torturas y detenciones ilegales de 14 ciudadanos salteños gozan del mismo privilegio. Ningún policía, fiscal o juez que permitió y consintió la infracción de la Convención Americana de Derechos Humanos fue identificado, procesado y sancionado. 5. El presidente Rodrigo Paz afirma en Bolivia que la ideología no da de comer, pero fue la ideología liberal, libertaria, de derecha, que promovió la ejecución sumaria, las masacres, las torturas, las detenciones ilegales, los procesos injustos y las heridas con proyectiles de arma de fuego. Tengan ustedes a todos, hermanos, muy buenos días. Dando continuidad, esa es la petición que pedimos todas las víctimas. Pedimos a la CIDH, exhorte al gobierno de Rodrigo Paz, se reúna con nosotros las víctimas para redactar el reglamento de la ley 1686. Además, exhortar al gobierno que evite actos de discriminación, racismo hacia nosotros las víctimas, a los familiares, a nuestros familiares, a nuestros voceros, asesores y defensores de los derechos humanos. 2.
Pedimos a la CIDH exhorte al Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal general, explique por qué el juicio de privilegio no ampara o protege a los autores de violaciones de los derechos humanos identificados en el informe final de la GIEI, de la CIDH, en agosto de 2021. 3. Pedimos a la CIDH que cuando cumplamos la orden de promover el juicio de privilegio y se nos niegue el acceso a justicia, activar nuestra petición para acudir a la Corte Interamericana de Juicio. Pedimos a la CIDH que exhorte al gobierno un nuevo convenio de trabajo con la MESEC y la CIDH por el tiempo de 6 años hasta que se cumplan las 15 recomendaciones de la GIEI y CIDH. Reiteramos nuestra denuncia que el alto comisionado de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas fue expulsada porque ayudaba a la víctima, o sea, nosotros. Nosotros pedimos una simple cosa. Señor ministro, queremos justicia. Son 6 años que se cumple hoy. ¿Cuánto más vamos a mendigar por justicia? Hermanos de la CIDH, les pedimos a ustedes, no nos dejen. Si ustedes nos dejan, ¿quién nos va a proteger? Hoy por hoy vivimos una situación muy temorosa. Hermanos, ¿qué queremos? Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y su presentación. Muchas gracias. El Estado de Bolivia tiene ahora el uso de la palabra por 20 minutos. Adelante, ministro. Quisiera hacer un saludo amablemente a las señoras y señores representantes de las asociaciones de víctimas que han asistido a esta audiencia. En particular a Gloria Fidelia Quisbert Ticona, María Condori Nina, David Inca, Jorge Maita Chacada, María Javier Yucra y Leonardo Llora Saavedra. Distinguidos comisionados, es un honor para mi persona poder concurrir a la presente audiencia en calidad de Ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Al iniciar mi intervención, estimo pertinente puntualizar que la información que tengo a bien compartir con ustedes responde a datos que, como Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, se ha solicitado periódicamente no solo a la Fiscalía General del Estado, sino a todas las entidades que, en virtud de sus competencias y atribuciones, deben llevar a cabo las acciones para implementar y cumplir con las 36 recomendaciones contenidas en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Bolivia. Dejando claro que mi persona asume las funciones de esta cartera desde el 10 de noviembre del presente año. En el marco del seguimiento a la implementación de dichas recomendaciones, la cartera ministerial a mi cargo solicita y sistematiza la información recibida a través de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Presentación de Informes de Estado y para Desapariciones Forzadas, CEPIE, y que proviene de instituciones públicas de nivel central, incluidos los órganos judicial, legislativo y electoral, gobiernos autónomos departamentales y municipales, y en este caso en particular de la Fiscalía General del Estado como cabeza del Ministerio Público. Al respecto, es importante mencionar que la propia creación de la CEPIE responde al cumplimiento de la recomendación número 35 del GIEI. Dicha comisión está conformada por el Ministerio de Justicia, Transparencia Institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General del Estado, con la misión de coordinar y presentar informes de Estado sobre derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones de mecanismos de protección de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, como es el caso de las recomendaciones que emanan del GIEI. Así, como resultado del seguimiento de cumplimiento de implementación de estas recomendaciones y del análisis de la información proporcionada por el Estado boliviano, en la gestión 2023 de la CIDH presentó el primer informe seguimiento a las recomendaciones del GIEI Bolivia, en el cual se abordó el estado de implementación de 15 recomendaciones priorizadas en su momento.
Respecto al segundo informe de seguimiento, que versará sobre 32 de las 36 recomendaciones del GIEI, el Estado ha remitido los avances de cumplimiento con información disponible a marzo del 2024, a la cual posteriormente se actualiza a septiembre del 2024. Como se podrá apreciar, el Estado boliviano, desde el inicio de la creación del GIEI Bolivia, ha brindado todo su apoyo y realizado todas las acciones necesarias para promover la implementación y cumplimiento de dichas recomendaciones. Ingresando ahora al asunto principal que concierne a la presente audiencia, respecto a los hechos suscitados en Sencate y Sacaba en la gestión 2019, el informe del GIEI dedica secciones especiales para cada uno de estos hechos en el capítulo 3, referido a los principales hechos de violencia y vulneración de derechos humanos. Las recomendaciones 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7, 8, 9 y 13 del mismo informe del GIEI se refieren a la investigación de las vulneraciones de los derechos humanos, por lo que las mismas están a cargo del Ministerio Público en virtud de su rol legal. Para la realización de todas las actuaciones necesarias para investigar de manera seria, efectiva, exhaustiva y diligente los hechos acontecidos durante el último trimestre del año 2019. En mérito de información proporcionada periódicamente por el Ministerio Público, el Estado boliviano informó las acciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe final del GIEI, en particular tomando en cuenta las sugerencias del grupo de expertos respecto al desarrollo de las investigaciones penales para garantizar la transparencia y objetividad del ejercicio de la acción penal, garantizar la realización de investigaciones adecuadas, oportunas y exhaustivas, garantizar la participación efectiva de las víctimas y de sus familiares en el proceso penal, investigar todas las categorías de violaciones de los derechos humanos, priorizar la investigación de hechos de violencia sexual y en razón de género, investigar todos los niveles de responsabilidad penal, incluso la autoría inmediata, y respetar las garantías del debido proceso de las personas procesadas. En relación a estos puntos, el Estado remitió a la mesa de seguimiento de las recomendaciones del GIEI, MESEC, información sobre el estado de avance de dichas investigaciones, así como las medidas asumidas por el Ministerio Público para realizar la verificación del avance de los casos relacionados a vulneraciones de derechos humanos. Para tal efecto, se informó la emisión del instructivo 355, quebrado 2023, del 24 de agosto, mediante el cual se instruyó a los fiscales superiores, así como a los directores de las fiscalías especializadas, la inspección de los casos tramitados en las fiscalías departamentales de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Santa Cruz de la Sierra. En la misma línea, con el objetivo de agilizar y priorizar la investigación de los casos relacionados al informe del GIEI durante el mes de enero del año 2024, el fiscal general del Estado emitió un instructivo número 018, quebrado 2024, de 17 de enero, dirigido a la Comisión Extraordinaria de Análisis para la implementación de recomendaciones del GIEI para la realización de reuniones quincenales virtuales con la Comisión de Fiscales y o fiscales de materia a cargo de la investigación de los casos relacionados a los hechos suscitados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año 2019. Por otro lado, se emitió el instructivo 019, quebrado 2024, también de 17 de enero, dirigido a los fiscales departamentales de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, reiterando la necesidad de dar cumplimiento a los instructivos previamente emitidos, con la finalidad de atender las observaciones descritas en el primer informe de la MESEC. Asimismo, se instruyó a los fiscales de materia a continuar participando de las reuniones virtuales con los miembros de la Comisión Extraordinaria de Análisis para la implementación de las recomendaciones del GIEI. Adicionalmente, se emitió el instructivo 020, quebrado 2023, del 17 de enero, para que se realice un relevamiento de las víctimas y testigos que cuenten con medidas de protección para así darle continuidad a dichas medidas. En cuanto al fortalecimiento de capacidades del personal del Ministerio Público, se reportaron cursos periódicos organizados por la Escuela de Fiscales del Estado en los que se transversalizan contenidos relacionados con derechos humanos.
De igual manera, se puso en conocimiento de la CIDH que la Fiscalía General del Estado viene emitiendo convocatorias públicas externas para el ingreso a la carrera fiscal. Así, aquellos profesionales abogados que aprueban todas las fases del programa de dicha escuela de fiscales se integran al Ministerio Público en calidad de fiscales de materia institucionalizados. En este contexto, con relación a la información remitida por el Estado boliviano respecto a las recomendaciones 5 y 6 relativas a las investigaciones, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su segundo informe preliminar de seguimiento de las recomendaciones del GIEI, valoró los esfuerzos realizados en las investigaciones e instó al Estado a garantizar el desarrollo del avance de los procesos judiciales acorde a los principios de debida diligencia, debido proceso, celeridad procesal y otros señalados en la recomendación. Ahora bien, respecto a los casos específicos de Sacaba y Sencata, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas, SEDDAVI, realizó el patrocinio de diversos procesos relacionados con los hechos suscitados en el último trimestre del año 2019, en los cuales se encontraba el proceso por los hechos de Sacaba. Sin embargo, las propias víctimas optaron por un patrocinio jurídico particular. En consecuencia, el SEDDAVI solo prosiguió con el patrocinio del caso Sencata. Con relación a este caso, se brindó protección a los familiares de 9 víctimas fallecidas, 7 víctimas heridas, cuyo proceso se estaba sustanciando en el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer cuarto de la Ciudad del Alto. Dicho proceso fue conducido contra 18 acusados por el delito de genocidio, según lo tipificado en el artículo 18 del Código Penal. Cabe recalcar que el Estado boliviano brindó información respecto al estado del proceso, el cual se encontraba en etapa de juicio oral público y contradictorio hasta la presentación, el 4 de agosto de esta gestión, por parte de la defensa de la señora Yanine Áñez, de una excepción de incompetencia en razón de materia de forma sobreviniente. Respecto en correspondencia, en la presente audiencia, los vocales de la Sala Penal Tercera, por voto unánime, declararon la admisibilidad del recurso, emitiendo la resolución número 211/2025 y disponiendo en sus partes más relevantes lo siguiente: la anulación de bravos hasta el vicio más antiguo, la devolución de bravos y documentos presentados por las partes como medio de prueba ante el juzgado de origen, el juzgado de instrucción penal anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer número 1 de la Ciudad del Alto, debiendo la autoridad jurisdiccional remitir antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que el proceso sea tramitado de acuerdo a la Ley 044. La recomendación para los acusadores particulares y o a las víctimas para acudir con una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a esta ley, la Ley 044 de 8 de octubre del año 2010, denominada Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y o Vicepresidenta o Vicepresidente de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, se prevé que toda autoridad de los órganos citados sea juzgada a través de un procedimiento especial ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde la legitimidad activa recae en cualquier ciudadano, quien podrá presentar una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado. Similar situación se presentó en el caso Sacaba, a través del cual se investigan los hechos acontecidos del 15 de noviembre del año 2019. Así, en ambos casos, la justicia ordinaria determinó la vía del juicio de responsabilidades para la ex senadora Yanine Áñez y la anulación de otros procesos vinculados. Por otro lado, en el marco del recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada presentada el 19 de septiembre del año 2025 por la defensa de la señora Yanine Áñez Chávez, solicitando la revisión de la sentencia 12/2022 de 10 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia determinó en su auto supremo número 011/2025 que la actuación de Yanine Áñez Chávez a momento de asumir la presidencia del Estado en noviembre del 2019 no constituyó
un acto de usurpación del poder, sino que por un estado de necesidad constitucional ante el vacío institucional ocasionado por las renuncias de las altas autoridades del órgano ejecutivo y legislativo, se provocó una crisis de continuidad del Estado constitucional, tomando el mando con el fin de preservar la institucionalidad y evitar un colapso de orden democrático. Dicho auto supremo también añade que, en ese contexto extraordinario, las normas formales del procedimiento legislativo y parlamentario, quórum y la intervención de la bancada mayoritaria, se tornaron inexigibles para garantizar el bien jurídico superior de la continuidad institucional. Así, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia concluyó que Yanine Áñez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su conducta fue amparada en ese estado de necesidad constitucional que legitima sus actos excepcionales en el marco del orden constitucional. Así, la sentencia dispuso la absolución de Yanine Áñez, ordenándose su inmediata libertad. El gobierno del Estado comprende la situación y preocupación de las víctimas. Sin embargo, ratifica la voluntad del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en el marco de sus atribuciones para seguir coordinando con otros entes estatales la implementación de las recomendaciones del GIEI Bolivia en lo que concierne a las investigaciones de los hechos de violencia del año 2019. Ahora bien, con relación a la reparación integral, enmarcada en las recomendaciones 1 y 2 del informe final del GIEI, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional aprobó la política plurinacional de reparación integral para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos mediante la resolución ministerial 36-2023 de 3 de marzo del año 2023. Dicho instrumento de gestión pública fue estructurado a través de una línea estratégica general y 6 líneas estratégicas operativas, a saber, rehabilitación, restitución, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, compensación, investigación, determinación de responsables y sanción, y por último, prevención. Al respecto, el Estado ha informado periódicamente el grado de cumplimiento de estas líneas estratégicas con acciones aplicables a las 666 víctimas directas identificadas a través del sistema de registro de víctimas elaborado por el Ministerio, entre las cuales figuran las personas fallecidas, así como los heridos, los presuntamente torturados, detenidos y procesados indebidos, así como sus familiares directos. En mérito de esta política, al menos 21 instancias públicas, entre las que se puede nombrar al Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, la Agencia Nacional de Vivienda, la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria del Ministerio de la Presidencia y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional han reportado periódicamente acciones que contribuyen a la reparación integral. Todas esas acciones fueron coordinadas a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como ente articulador de las diversas asociaciones de víctimas. Paralelamente, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados impulsó un proyecto de ley de reparación integral que fue revisado en coordinación con las diversas asociaciones de víctimas a nivel nacional. Dicha propuesta normativa se convirtió en la Ley 1686, denominada Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, promulgada el 5 de noviembre del presente año 2025, a través de la cual se crea la Comisión Nacional de Reparación Integral, conformada por las instancias del órgano ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la Presidencia de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores. En lo que esta norma concierne, la nueva administración del Estado se encuentra analizando los alcances de dicha normativa para su correcta implementación, sin perjuicio de las medidas de reparación integral que ya han estado siendo implementadas en el marco de la política plurinacional citada. Creemos importante subrayar que la promulgación de la precitada Ley 1686 se produjo en la misma fecha
de la publicación del Auto Supremo 011/2025. Por consiguiente, es imprescindible encontrar el mejor camino legal para la implementación de ambos instrumentos normativos de forma constitucional. Finalmente, me permito ratificar el compromiso del Estado boliviano para mantener un esfuerzo continuo en la implementación de las recomendaciones del GIEI Bolivia, reflejando la voluntad de avanzar de manera integral hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones y la consolidación del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Estado también por esta participación y por el buen uso del tiempo. Apreciamos mucho. Voy a dar ahora la palabra al experto de Naciones Unidas, al señor Jan Yarab, que entiendo está aquí con nosotros ya. 7 minutos tiene el representante de América del Sur del Alto Comisionado. Estaba en pantalla y lo perdimos. Muy buenos días a todas las personas presentes en esta audiencia. Saludo al presidente Caballero, a las comisionadas y comisionados, al personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes del Estado, a las víctimas y a la sociedad civil. Comparezco de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, para compartir con la Comisión información sobre la situación de las víctimas de los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata, y nada de lo que exponga constituye una renuncia a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. A casi 6 años de los hechos, nuestra oficina ha podido constatar que la búsqueda de justicia y reparación por parte de las víctimas continúa siendo un recorrido difícil entre avances y retrocesos. Las recientes decisiones judiciales adoptadas entre agosto y septiembre, que anulan los procesos penales contra policías y militares, representan una regresión muy seria que pone en riesgo la posibilidad misma de alcanzar verdad y justicia. Estas decisiones eliminan años de trabajo fiscal y judicial, revierten avances procesales significativos y devuelven los casos a etapas iniciales después de un largo periodo de tramitación. Esto no solo genera demoras, pero obliga también a las víctimas a reiniciar ciclos de declaración y exposición pública, reviviendo hechos traumáticos en un contexto de agotamiento emocional y social evidente. Las razones invocadas para estas anulaciones, basadas en supuestas incompetencias que han variado reiteradamente a lo largo de los años, configuran un patrón de inestabilidad jurisdiccional incompatible con los estándares internacionales de independencia judicial y con la obligación del Estado de garantizar procesos serios y oportunos. A esto se suma que fiscales han reportado amenazas, amedrentamientos y tácticas dilatorias por parte de algunas defensas, mientras que las víctimas denuncian restricciones de acceso a la información, reservas injustificadas y el riesgo de que sus testimonios previos, algunos de ellos rendidos en espacios especialmente diseñados para evitar la revictimización, queden sin efecto. Como se señaló en el comunicado conjunto emitido por la CIDH y nuestra oficina, las recientes anulaciones judiciales también afectan el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, del mecanismo de seguimiento a las recomendaciones y de la misión de ONU Derechos Humanos. Este escenario genera riesgo de impunidad y compromete obligaciones internacionales de Bolivia. Al mismo tiempo, es necesario señalar que la justicia no puede entenderse solo en términos judiciales. También es de suma relevancia la reparación integral. En ese ámbito, las medidas estatales adoptadas a lo largo de los años han sido importantes, pero todavía insuficientes y fragmentadas, sin una estrategia sostenida que aborde las necesidades reales en salud,
educación, vivienda, empleo y atención psicosocial. Según información obtenida, se mantiene la falta de conocimiento de convenios vigentes por parte de algunos centros médicos, así como la negativa a brindar atención prioritaria pese a existir instrumentos que lo permiten. Esto obliga a víctimas y familias, muchas de ellas de bajos ingresos, a asumir costos que no pueden cubrir. En materia de empleo y vivienda, resulta de suma importancia desarrollar enfoques diferenciados para víctimas de graves violaciones de derechos humanos para evitar que se generen barreras de acceso que perpetúan la exclusión. Muchas familias continúan endeudadas, sin ingresos estables, sin apoyo psicosocial regular. Algunas asociaciones han alertado además que ciertos beneficios se perciben como condicionados a afinidades políticas o a formas específicas de representación, lo que erosiona la confianza y vulnera la autonomía de las víctimas. En este contexto, la aprobación de la Ley de Reparación Integral el pasado 29 de octubre es un paso muy importante, largamente esperado por las víctimas. La ley incorpora medidas alineadas con los estándares internacionales en materia de reparación, incluyendo restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Sin embargo, su eficacia dependerá de su implementación, de la elaboración de reglamentos claros, de la asignación de un presupuesto adecuado, de la definición de una institucionalidad responsable y sobre todo de la creación de mecanismos de participación efectiva y vinculante para las víctimas y sus organizaciones. La implementación debe ser urgente, coherente y centrada en las víctimas, con una planificación que no se limite a ordenar medidas existentes, sino que genere un verdadero cambio en la política pública. Por favor, permítanme concluir subrayando que las masacres de Sacaba y Sencata no son episodios del pasado, son heridas abiertas que continúan marcando profundamente a cientos de familias bolivianas. La respuesta del Estado debe estar guiada por la urgencia de garantizar justicia efectiva, reparación integral y medidas de no repetición. Nuestra oficina reitera su compromiso de seguir cooperando con el Estado boliviano, con las víctimas y con esta comisión para avanzar hacia una ruta que permita cerrar estas heridas con verdad, justicia y dignidad. Gracias por su atención. Muchas gracias al señor Jan Yara por su mensaje. Toca el turno a la Comisión Interamericana. Le doy la palabra en primer lugar a la comisionada Andrea Pochac, primera vicepresidenta, para comentarios y preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los familiares aquí presentes y muchas gracias también al Estado. Quiero reconocer el esfuerzo de los familiares por venir a esta audiencia convocada de oficio por la Comisión Interamericana y también quiero reconocer a la presencia del Estado que a pocos días de haber asumido el nuevo gobierno se hace presente y reconoce también el trabajo articulado con la Comisión Interamericana y reconoce este nuevo gobierno las recomendaciones del GIEI como un aporte constructivo para el proceso de memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Me parece que es un gesto muy importante que quiero reconocer. Cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos no hay corte político, no hay corte de gestión que valga, ¿no? El Estado tiene que asumir su responsabilidad en general, más allá de los cambios de gobierno, y también es un mensaje para la Comisión Interamericana. Pasan los comisionados y la Comisión sigue haciendo su trabajo, ¿no? Haciendo un seguimiento de las recomendaciones del GIEI, haciendo un seguimiento del mecanismo de seguimiento a esas recomendaciones, y es algo que seguiremos haciendo. Veo la presencia acá de 2 comisionadas electas que van a asumir su trabajo en enero y que estén aquí presentes también, creo yo, demuestra que la Comisión Interamericana va a seguir dando un seguimiento a este asunto de cara a las víctimas, siempre teniendo como eje a las víctimas. La Comisión Interamericana tiene una relatoría de memoria, verdad y justicia y reparación que ha aprendido
ha aprendido de la historia de nuestra región, ¿no? Por eso cuando escucho estas decisiones que para las víctimas son consideradas juicios de privilegio, y veo también, escucho las palabras del alto comisionado y los llamamientos, ¿no? Esto no suena a impunidad. En nuestra región hemos aprendido que hay muchas cosas que están en la ley, que parecen formalidades, pero que terminan siendo decisiones que convalidan la impunidad, y desde la Comisión Interamericana ya hemos aprendido bastante de la historia de nuestros pueblos y de las graves violaciones de derechos humanos, que se recurren muchas veces a mecanismos para garantizar impunidad. A mí realmente la decisión me genera muchísimas dudas por qué existen juicios de responsabilidad, prejuicios, o como dicen las víctimas, juicios de privilegio para quienes estaban sometidos a un proceso judicial por graves violaciones de derechos humanos. ¿Por qué un policía, un militar que estaba acusado por haber cometido una ejecución extrajudicial o torturas o lesiones puede tener ese privilegio de un juicio previo, ¿no? ¿Por qué no está sometido al mismo juicio que están sometidas todas las personas? Entonces, hay muchas explicaciones que todavía faltan dar, y con mucha preocupación porque hay 6 años de demora. Estamos hablando de hechos que se cometieron hace 6 años y que todo parece que vuelve a foja cero. Esto es historia conocida en nuestra región, ¿no? Así se consolida la impunidad en nuestra región, y desde la Comisión Interamericana estamos bastante advertidos del asunto. Tengo dos preguntas para las partes, después supongo que se van a juntar las preguntas y después nos las van a responder. En primer lugar, si existe voluntad del gobierno para implementar la ley reparatoria, que tanto esfuerzo fue conseguir esta ley, y que se necesita un decreto supremo para su implementación. ¿Cuál es la postura del gobierno al respecto? Nos preocupa que las víctimas estén advirtiendo mensajes contradictorios sobre esa ley, que es muy importante que se implemente, y en ese punto, si están considerando la participación de las víctimas en esa implementación, en ese decreto ese decreto supremo para implementar la ley 1686. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Entendemos que todavía no se han tomado en las gestiones pasadas, y entonces, ¿cuál es el compromiso de este nuevo gobierno para las medidas de apoyo psicosocial, de apoyo psicológico que las víctimas no estarían recibiendo hasta el momento? Entonces, esas son las 2 preguntas, y con el compromiso de la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia, y entiendo que el compromiso de la Comisión Interamericana, que seguiremos dando acompañamiento hasta lograr memoria, verdad, justicia y reparación plena por estos hechos. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada Pochac. El segundo vicepresidente, comisionado Estuardo Ralón, por favor. Muchas gracias, presidente. Quisiera primero solidarizarme con su dolor, con su pérdida, y reconocer su valiosa presencia en esta audiencia. Igualmente, agradecer al Estado, también ya se ha dicho, pero a escasos días de un cambio de gobierno, es muy importante y simbólico que estén presentes en forma virtual, así que agradecer también su presencia. Yo tengo algunas preguntas, la primera para ambas partes, y es que entiendo que los procesos se retrotrayeron, es decir, se anularon o regresaron a algún punto específico, y me gustaría escuchar de ambos cuál es ese punto específico, es decir, a dónde regresan y qué tipo de acciones legales corresponde en el foro interno, de acuerdo a las leyes de Bolivia, qué procede con esos procesos. Simplemente hubo alguna anulación y hay una especie de limbo jurídico, de espacio, o hubo una anulación y está bastante claro qué es lo que procesalmente debe de ocurrir. Esa sería la primera pregunta.
La otra pregunta tiene que ver en si existen algún tipo de recursos, apelaciones, objeciones que se hayan planteado contra esta decisión adoptada de retrotraer los procesos. Es decir, si existe una situación que no está firme, porque todavía se está discutiendo jurídicamente algún recurso de apelación, o hay algún plazo para que pueda plantearse ese recurso. Y por último, escuché que el Estado decía en su intervención que está la voluntad de continuar con el seguimiento de las recomendaciones del GIEI. Dentro de ese contexto, si se ha analizado algún canal de diálogo con alguna metodología con los familiares de las víctimas que permita tenerlos actualizados de los avances en el seguimiento de esas recomendaciones. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, segundo vicepresidente, comisionado Carlos Bernal Pulido. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero solidarizarme con ustedes, darles las gracias por venir hasta Miami, hasta estas sesiones. Sé que no es fácil este desplazamiento y también quiero reconocer la presencia del Estado, que a pesar de llevar muy pocos en la institucionalidad, pues con su presencia y con esta opinión actualizada de lo que está pasando en este respecto, en cuanto concierne a estas masacres y a las recomendaciones del GIEI, pues demuestra su interés en el mantenimiento de la institucionalidad y en el reforzamiento de la institucionalidad. Yo tengo simplemente dos preguntas que tienen que ver también con el tema que ha propuesto mi colega, la comisionada Pochac, y es la primera en relación con el punto de la reparación integral. Yo quisiera saber si se ha pensado no solamente en la participación de las víctimas concretas en la configuración de este decreto de implementación, sino también en la priorización de las víctimas que están aquí presentes en esa política pública. Y en segundo lugar, quisiera saber qué medidas de reparación estructural se tienen previstas también en el marco de ese decreto de implementación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado. Patricia Colchero, por favor. Muchas gracias. Ya se escucha. Muy buenos días. Saludo y doy la bienvenida a las personas solicitantes de esta audiencia y víctimas de las masacres de Sencata y Sacaba. Saludo también a la representación del Estado y agradezco que a 11 días del inicio de funciones del nuevo gobierno estén presentes en esta audiencia y hayamos tenido también una conversación en días anteriores. Como se ha señalado, esta audiencia se enmarca en el seguimiento que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al informe del GIEI Bolivia a través del acuerdo firmado entre el Estado y la Comisión para la instalación de la mesa de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del GIEI, instalada en marzo de 2022. Reconocemos la decisión del Estado que ha manifestado ahora de continuar con el cumplimiento de las recomendaciones y ofrecemos desde la Comisión continuar con este trabajo coordinado y de acompañamiento a las víctimas. Hoy se cumplen 6 años de la masacre de Sencata y el 15 de noviembre se cumplió la de Sacaba. Han sido 3 años de seguimiento muy cercano por parte de la Comisión con las víctimas y también con el Estado. Hemos tenido una coordinación muy cercana con el Estado para las 36 recomendaciones de este informe, pero particularmente hemos enfocado, y sobre todo este último año, en el tema de reparaciones de daño a las víctimas y en las investigaciones iniciadas por los delitos cometidos por las personas fallecidas y lesionadas por un uso indiscriminado de la fuerza por las fuerzas de seguridad del Estado. Respecto al tema de reparaciones, durante el periodo de seguimiento en los informes de la Comisión, el Estado nos había señalado que era importante y necesario
tener una política de reparaciones para poder llevar a cabo estas reparaciones de daño. Sin embargo, cuando se aprueba la política, esta política plurinacional de reparación integral para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en periodos de gobiernos inconstitucionales, señaló que se requería una ley sobre reparaciones. Por fin, en noviembre de este año, fue promulgada esta ley, la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos. Y, bueno, pues mi pregunta es, para la implementación de esta ley, ¿puede el Estado dar más detalles sobre quién estará a cargo de la misma, si se han considerado plazos y cómo se coordinará con la política de reparaciones aprobada en 2023, considerando además que ya existe una comisión de reparaciones que se formó para aprobar la política y que tiene como entidad técnica a cargo al Ministerio de Justicia? Respecto de las investigaciones, bueno, se iniciaron los juicios penales ordinarios y después de 6 años de seguimiento a estos juicios, las víctimas pues no han tenido justicia. Las víctimas estuvieron estos años acudiendo al juzgado a declarar en el caso de Sencata o esperando que los juicios iniciaran las audiencias orales de pruebas para el caso de Sacaba. El resultado es que no se ha dictado ninguna sentencia, solo había 17 personas procesadas para Sencata y 8 para Sacaba. Ahora se han declarado nulos estos procesos, los tribunales ordinarios resolvieron que se realice un juicio de responsabilidades y mi pregunta es, bueno, este juicio debe ser aprobado por 2/3 del Poder Legislativo. Pregunto, si el juicio de responsabilidades no fuera aprobado por el Legislativo, ¿continuarían por la vía ordinaria los procesos? ¿Se reabrirían? ¿Y cuál sería la situación jurídica de aquellas personas que estaban siendo procesadas y que no tienen la potestad constitucional para un juicio de responsabilidades por el cargo que ocuparon? Estas serían mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estas preguntas y la participación de la Comisión Interamericana. Yo quiero, pues, además de volver a resaltar la presencia del Estado, decir que estas audiencias públicas, pues, tienen como propósito, además de obtener información de las víctimas, de la sociedad civil, el punto de vista del Estado, pues, establecer condiciones para un diálogo. Y un diálogo que en este sentido es fundamental porque sin duda estamos ante un punto de inflexión en toda esta trayectoria de 6 años que empezó con el conocimiento puntual, rápido, oportuno de la Comisión Interamericana en estas graves violaciones a derechos humanos, en las que se instaló el GIEI, en el que se produjo un informe con todas estas recomendaciones con un eje vertebrador en las reparaciones, en la justicia por graves violaciones a derechos humanos, en el que la Comisión Interamericana pues, ha invertido un trabajo de 3 años, como ya se dijo, a través de una mesa de seguimiento, que fuimos en diciembre de 2023 a entender cómo estaba pudiendo trabajarse el tema de reparación integral en la posibilidad de una ley que no llegaba en algunas acciones humanitarias, pero que las víctimas nos dijeron, ¿se acuerdan? En el Alto lo que estaba pasando, que tuvimos una conversación intensa con el fiscal, que tuvimos una conversación con el Tribunal Supremo de Justicia y que entendimos, y la comisión, pues la magnitud de lo que estaba en juego. Y esta idea de anulación de juicios, pues es un golpe fuerte para las víctimas, para la sociedad, para el trabajo que ha venido haciendo la comisión, me parece que también para la institucionalidad en Bolivia y de alguna manera pues hay un eje también en la conducción de un nuevo gobierno que está tomando conocimiento. El 12 de septiembre, como dijo el representante de Naciones Unidas, sacamos un alto comisionado y ahí hay afirmaciones que también recuperamos hoy. La anulación de lo actuado puede ser un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado, nada más y nada menos,
y supone una revictimización. Son heridas abiertas, como dijo Jan Yarab. Esto es una, digamos, una posición que quiero yo expresar todavía en esta posibilidad del diálogo, porque sí es una cuestión no menor, nada menor el hecho de la anulación de estas causas. Y en ese sentido tendría yo también algunas preguntas. ¿Qué acciones al Estado se están implementando, se van a implementar para poder atender esta situación a partir de las decisiones que retrotraen avances en procesos judiciales? Decía Patricia, si no se da curso al juicio de responsabilidades, ¿cómo se puede reconducir en la justicia? Esa es una pregunta. Otra es cómo se podría garantizar la participación de las víctimas de manera seria, importante, cabal, porque siempre creo que ha habido una inclusión a medias de las víctimas en estos procesos. Quiero preguntar también qué pasará con el Ministerio de Justicia, si nos pueden decir, en esta reconformación de la administración pública, hay la idea de que si el ministerio va a desaparecer, ¿qué perspectiva nos pueden dar ahora con la información que se tiene? Pues evidentemente de primera mano. Y también al Estado, ¿cómo se puede dar continuidad a la ley sobre reparación a través de este decreto supremo? Y a la representación de las organizaciones, ¿cómo se imaginan que se pueda convocar a ustedes para la redacción del reglamento de la ley, esta que fue expedida el 5 de noviembre pasado? ¿Y qué piensan ustedes de cómo la comisión pudiera seguir acompañando después de 3 años esta tarea de seguimiento de las recomendaciones del GIEI? Entonces, con esas preguntas me quedo. Volvemos ahora a la atención de la sociedad civil, que tendrían 10 minutos, por favor, para esta nueva participación. Bueno, la parte central, a lo que han preguntado, los hermanos van a argumentar. Primero, de las preguntas que nos han hecho, la señora Áñez no nos interesa cómo haya asumido el cargo, ¿sí? Lo hecho es de que en su gobierno han habido ejecuciones sumarias, masacres, torturas, lesiones. Entonces, por lo tanto, ha habido violación a los derechos humanos y sobre eso tiene que responsabilizarse. Se han anulado los juicios en Catisacaba. Para que ella vaya a un juicio de privilegio, se anula el juicio en Catisacaba y hay que comenzar un nuevo juicio. Ese juicio de privilegio requiere la autorización de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen ahorita 2/3, pero para votar en contra de las víctimas y a favor de Áñez, de todos los militares, de todos los ministros, de todos los policías que han vulnerado derechos humanos que están registradas en el informe de la GIEI. Esa es la gravedad. Y la otra gravedad, el otro tema es de que a amenaza de los mismos asambleístas se nos ha amenazado de que van a anular la ley de reparación integral. Y como no va a haber ley de reparación integral, no se va a proceder con la reglamentación de la ley. Entonces, por lo tanto, aquí hay una impunidad manifiesta a favor de los violadores de los derechos humanos con la resolución del señor Saucedo de instruir la anulación de los procesos Camacho, Pumari y Áñez, en el cual el gobierno, el actual gobierno, siempre ha manifestado de que no hay violadores de los derechos humanos para ellos, solamente hay perseguidos políticos y presos políticos. Entonces, eso para responder las preguntas más centrales. Para nosotros las víctimas, el proceso o el juicio de privilegios es un mecanismo de impunidad. Es por esa razón nos sentimos abandonados por el Estado boliviano. Además de robarnos ese derecho, el acceso a la justicia. Lo que nos corresponde es por esta Constitución que está
amparada nuestros derechos al acceso a la justicia. El juicio de privilegios, que también tiene que cumplir ciertos requisitos, que ahí para nosotros, para las víctimas de Sacaba, Guayana especialmente, digo como representante legal, en representación de mis hermanas y hermanos, que este hecho ha sido con un fin de intentar, bajo un decreto, que una persona ha firmado con conocimiento e involuntad. Eso es un delito doloso. No cualquiera firma un decreto de manera culposa, sino con voluntad y conocimiento. Y entonces, este juicio de responsabilidades, de privilegios, es dar privilegio a una asesina que firmó sabiendo que estaba instruyendo a matar a un cierto de grupo que estábamos con una marcha pacífica solamente en la mano con bandera tricolor y la huipala. Entonces, a nosotros como víctimas no nos convence. Más beneficio para una asesina que es Yanine Áñez. De decir, de legalizar una gestión ilegal. Digo ilegal, ¿por qué? Porque la señora Yanine Áñez no cuenta con una resolución, lo que dice el reglamento, por 2/3 de voto de la Asamblea Legislativa Nacional, que está establecido en el reglamento de la Asamblea Nacional del Estado boliviano. 2, un elemento importante para que se cumpla esa legalidad es una credencial que otorgado por el Tribunal Supremo Electoral. Pero esta señora no cuenta. Y con este juicio de responsabilidades, para mí, es dar privilegios, beneficios a una asesina y sus cómplices, como determina la resolución de esa audiencia 29 de agosto, caso Sacaba. De dar impunidad, privilegios para un asesino, impunidad de justicia del acceso para nosotros las víctimas. Ahora, si bien decía el tema de quienes más se benefician, los policías, el comandante Jaime Zurita, los militares de bajo rango, eso no establece en la ley que pueda ir por juicio de responsabilidades. Si bien fuera por juicio de responsabilidades, es para autoridades electas. Señor Jaime Zurita no es una autoridad electa y por lo tanto no corresponde. Para nosotros juicio de responsabilidad es una impunidad, el camino a impunidad, un mecanismo de impunidad hacia la justicia. Continuamos. Se ha hablado de reparación integral, pero se habla, y el Ministerio de Justicia habla de todo lo vivido anteriormente. No se ha dado una reparación integral a las víctimas, se ha dado una ayuda humanitaria, una ayuda que ha ayudado un poco a las familias, pero en ningún momento se ha dado una reparación integral. Y con esa ayuda que ellos dieron en su momento, que la señora Áñez sacó, nos quieren indicar que eso ya es una reparación integral. No la es y lo quiero volver a esclarecer. Hay una pregunta que hizo nuestro comisionado, dijo, ¿cómo el gobierno puede reunirnos a nosotros para poder hablar? Pido a nuestro gobierno entrante que no actúe como los otros gobiernos. Nosotros hemos sido insulto. Queremos que nuestro gobierno y las autoridades vayan y visiten el lugar donde nosotros hemos vivido el dolor. Yo personalmente como Sencata, hemos vivido el dolor en la iglesia de Sencata, donde se han realizado las autopsias. Ahí queremos que venga nuestro presidente, vicepresidente y nuestros ministros a hablar, porque ninguna autoridad lo ha hecho. Hemos presentado notas para su invitación, para que nos respondan a una audiencia, para tener reuniones, pero no lo van a hacer, porque tenemos que mendigar a los gobiernos para que lo hagan. Jamás nos han buscado, jamás han visto lo que están viviendo las familias. Por eso es que invitamos, y ellos que nos inviten, ¿no? Y tenemos un lugar que es la iglesia San Francisco de Asís de la ciudad del Alto de Sencata. Y nuevamente a nuestro gobierno pedir y al alto comisionado que esa justicia de juicio de responsabilidades no se va a dar en Bolivia, porque nos han pisado con lo que han hecho
y no confiamos en esta justicia. Pedimos que se haga un juicio internacional porque nosotros, como familiares directos, queremos justicia y no impunidad. Muchas gracias. El Estado, por favor, por 10 minutos. Muchas gracias. Distinguidos comisionados y señores representantes de las asociaciones de las víctimas, conforme lo afirmé en mi primera intervención, el gobierno del Estado boliviano tiene la plena voluntad de continuar impulsando la implementación de las 36 recomendaciones del GIE en Bolivia. Por la información que tenemos disponible y la que hemos ratificado en la presente audiencia, hay acciones concretas que se han implementado y están en curso de ejecución para cumplir con las conclusiones del precitado grupo de expertos. Toda vez que en las últimas semanas se han producido nuevas decisiones judiciales que emanan de la jurisdicción ordinaria desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, estamos analizando las mejores vías para implementar las recomendaciones en el marco de la legalidad y de la constitucionalidad. Es a mí mi deber informar a ustedes que las recomendaciones del GIE conciernen a todos los órganos del Estado y no solamente al órgano ejecutivo, por lo cual desde nuestro ministerio continuaremos con los esfuerzos para dialogar, coordinar con otras entidades la correcta implementación de las recomendaciones que convocan a la presente audiencia. Teniendo en cuenta que las relaciones de cooperación y asistencia técnica con la Comisión Interamericana se han desarrollado sin dificultad a través de la Mesa de Seguimiento de las Recomendaciones del GIE-MESEC, dependiente de la Comisión Interamericana desde nuestra cartera ministerial, manifestamos nuestra más amplia apertura para sostener encuentros tripartitos que nos permitan escuchar las preocupaciones e inquietudes de las asociaciones de las víctimas con el propósito de encontrar caminos que sin obviar los requisitos de legalidad puedan contribuir a la implementación de las recomendaciones del GIE. Referente a la consulta realizada de los alcances de uno de los fallos emitidos por la justicia ordinaria, se ha establecido la devolución de los obrados y documentos presentados por las partes como medio de prueba ante el juzgado de origen, debiendo a la autoridad jurisdiccional remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que el proceso sea tramitado de acuerdo a la Ley 044. La recomendación para los acusadores particulares y las víctimas para acudir con una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado. Por último, sobre la consulta de qué acciones referente a las apelaciones en la vía ordinaria que todavía se encontrarían vigentes y dentro del plazo para su presentación, las acciones ordinarias se encuentran agotadas. Sin embargo, la vía constitucional permite a la Asociación de Víctimas plantear aún un recurso constitucional denominado Acción de Amparo Constitucional, y la ley establece un plazo de 6 meses para su presentación, encontrándose dentro del plazo para la presentación y activación de la misma. Por último, desde el Ministerio de Justicia mantenemos la apertura para suministrar o solicitar cualquier información ulterior que sea necesaria en coordinación con otros órganos del Estado. El equipo técnico también con el cual contamos en el Ministerio de Justicia se encuentra presto a proporcionar algunas dudas que aún tengan. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor ministro. Saludo cordial a los honorables comisionados y a los distinguidos representantes de las asociaciones de víctimas. Bueno, como lo indica el señor ministro, en realidad el Ministerio de Justicia ha planteado su más amplia apertura para poder escuchar directamente a las asociaciones de víctimas, a los integrantes. Es posible sostener reuniones acá en el propio Ministerio con la participación de los miembros de la MESEC, de tal forma de que se puedan encontrar los caminos más expeditos y, pues, sobre todo, enmarcarse la legalidad, de tal forma que las recomendaciones de GIE puedan ir implementándose progresivamente como ya se lo ha hecho. Nosotros quisiéramos insistir también sobre el hecho de que ya han habido avances concretos, se han realizado acciones específicas para contribuir a la reparación integral. Acá tenemos unos datos que, para no cansar el diálogo que nos convoca hoy,
Voy a mencionar muy brevemente porque me parece importante mencionarlo. Por ejemplo, tenemos ya un registro de víctimas, que fue también un mandato de las conclusiones del grupo interdisciplinario. Se realizaron las correspondientes ayudas humanitarias, habiéndose resuelto básicamente más de 480 solicitudes. Se realizaron inscripciones al Seguro Universal de Salud. Se han realizado también la habilitación de becas en beneficio de tanto de los familiares como de las víctimas de los hechos del último trimestre del año 2019. Se han programado también acciones en materia de vivienda en favor de muchos de los familiares de las víctimas. Se han procedido con la emisión de la aprobación de fideicomisos en favor de las mismas. Se han realizado también la facilitación de becas. Por tanto, entendemos que hay, como las propias asociaciones y la propia comisión lo conoce, acciones concretas marcadas en la implementación de la reparación integral que recomendó el GIEI en su momento. Por tanto, desde el Ministerio de Justicia, la apertura para analizar el diálogo estará presente. Como lo indicó el señor ministro, esta es una política del Ministerio y del Estado, y de hecho la propia comparecencia en esta audiencia con una cabeza ministerial, como les enseñó el ministro, a cargo del Ministerio de Justicia, demuestra que el Gobierno Nacional tiene la plena voluntad de continuar implementando las recomendaciones de la Comisión y del Grupo Interdisciplinario. Con esta intervención concluimos la participación del Estado. Muchísimas gracias. Para concluir esta audiencia, yo me quedaría con esta apreciación que hemos escuchado de parte del Estado, el compromiso de coordinarse con otras entidades públicas para el cumplimiento de las recomendaciones. Es muy importante que el Poder Judicial pues salga adelante en esto que estamos viendo y ha sido la materia de la audiencia. Que hay apertura para que se escuche a las víctimas, lo agradecemos, lo reconocemos y vamos a dar seguimiento a esta apertura con acciones concretas, que mantiene apertura para atender la información que se lo solicite. Muchas gracias. Y al final se mencionó que hay plena voluntad del gobierno entrante para atender las recomendaciones. Pues en esto va a estar el empeño de la comisión también y agradecemos mucho su presencia esta tarde a todas y todos. Muchas gracias.